a todos compartida. Entonces, el paciente del lado izquierdo presenta una infección, el del lado derecho también presenta un aumento de volumen, pero el aumento de volumen no está acompañado del enrojecimiento, el paciente no manifestaba un dolor inmenso, a pesar de que había sido operado de un tercer molar retenido el día anterior, y se deduce que se trata pues de un edema, ¿no? Una hinchazón producida por un traumatismo debido a la cirugía a que se le ha realizado. En cambio, la paciente del medio tiene los dos ojos cerrados, no se le ha hecho ningún tratamiento quirúrgico, tuvo una infección dental de menor envergadura y se aplicó medicamentos. Inmediatamente después de tomar los medicamentos, presentó esta hinchazón generalizada en toda la cara. Entonces, en este caso, estamos viendo que el lado izquierdo corresponde a una cara hinchada, a una infección. En el lado derecho, ¿no?, corresponde a una hinchazón producida por un edema. Y en la parte media encontramos a una paciente que ha sufrido una alergia, en este caso un edema angioneurótico. Y este edema angioneurótico es producido por una reacción alérgica, ¿no?, una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción exagerada, una reacción de hipersensibilidad. Entonces son tres situaciones clínicas que se puede presentar en la consulta y en donde la historia clínica del paciente va a ser de suma ayuda para poder llegar a una conclusión y darle el tratamiento adecuado. Entonces estamos viendo en este momento que tenemos que tomar nosotros una decisión merced al cuadro clínico. Entonces el cuadro clínico en este caso nos puede indicar diferentes cosas dependiendo de las características clínicas del paciente. Si se trata de una infección, habrá que determinar si es una infección aguda o crónica y qué tipo de bacteria es quien está produciendo esta infección, ¿no? Pero para llegar a esto primero tenemos que ver los signos y síntomas que estábamos mencionando en ese momento. Si ha sido un evento traumático, es decir, el paciente está con un edema, ¿no?, una hinchazón por un edema, entonces en este caso se trata por un edema causado por un accidente o por un edema postoperatorio o postquirúrgico, ¿no? Seguimos avanzando, y si acaso se trata de un problema alérgico, ¿no?, habrá que determinar pues cuál ha sido la causa de un medicamento que ha tomado o un alimento que ha ingerido el paciente. Acá tenemos un algoritmo de diagnóstico, por ejemplo, para los trastornos de hipersensibilidad, ¿no?, que me parece bastante útil, bastante práctico. Existen básicamente, según la clasificación de Healy-Kunz, ¿no?, existen 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad: la de tipo 1, la de tipo 2, la de 3 y la de tipo 4. Las que nos interesan son, en este caso, las de tipo 1 y las de tipo 3. La de tipo 1 son las alergias, ¿no? Una de ellas la anafilaxia, que tiene 3 expresiones clínicas. Una de ellas es el edema angioneurótico, ¿no? Otra es la urticaria y otra es el shock anafiláctico. Y este es lo que se ve a la derecha, donde dice respuesta antígeno-anticuerpo aumentada. En el lado izquierdo, la reacción tipo Artus no es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, sino es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿no?, que no la muestro acá porque no cursa con hinchazón, ¿no?, hay una necrosis local. En este caso también vemos que el curso de la enfermedad, en el caso de la reacción tipo Artus, es una reacción de tipo local, ¿no? Es impredecible porque le aplicamos anestesia y se produce una necrosis en el sitio de la punción. No podemos predecir cuándo se va a producir el problema. Sin embargo, una vez que se produce, identificamos la necrosis y simple y llanamente es una necrosis que se va a curar de manera espontánea. En cambio, ¿no?, en la alergia, que es el nombre correcto de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, en este caso una de ellas, que es la anafilaxia, se produce una reacción antígeno-anticuerpo, en donde el paciente se va a hinchar, ¿no?, va a tener una reacción local, puramente local, que es la urticaria, que es el rash cutáneo. Puede ser la hinchazón, el edema que hemos visto hace un momento, ese es el motivo del día de hoy, un edema de Quinn, una hinchazón que puede producir un edema de la glotis y producir la muerte del paciente. Y en otro caso puede tratarse de una reacción tan rápida como aquella que se produce en el shock anafiláctico, que también es una forma de anafilaxia, pero con una respuesta mucho más rápida, yo diría inmediata, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver, por ejemplo, aquí el mismo paciente anterior o la misma paciente que tiene un edema de Quinn, en la cual se ha producido una hinchazón, pero esta hinchazón no produce dolor, esta hinchazón no produce enrojecimiento, simplemente es un edema puro, ¿no?, en el cual se puede producir un edema de la glotis, es decir, de la laringe, y producir una muerte del paciente por una obstrucción de la vía aérea. En cambio, el caso de la derecha es una urticaria, que también es la misma
el mismo fondo del asunto, solo que la respuesta del paciente es diferente, es menos intensa, la cual puede ser manejada pues mediante antihistamínicos solamente. Pero vamos al tema de la hinchazón o de la cara hinchada, ¿no? En la hinchazón, ¿no? En la hinchazón por edema sería en este caso, vamos a ver que la causa ha sido o puede ser una infección o un traumatismo. Y acá hay que aclarar una expresión del paciente. El paciente dice, doctor, tengo la cara inflamada, ¿no? Clínicamente la inflamación por sí sola no existe. O existe una inflamación asociada o consecuencia de una infección, o existe una inflamación asociada a un traumatismo que ha podido ser consecuencia de un accidente o ha sido producida por un traumatismo después de una cirugía. Acá vemos otras 3 situaciones clínicas, ¿no? Otras 3 fotografías para graficar aún más, confundir aún más, ¿no? O aclarar, sería en todo caso, el problema de la hinchazón. Otros 3 pacientes con la cara hinchada, ¿no? El lado izquierdo, el paciente, el jovencito, del lado izquierdo, presenta un hinchazón en el lado izquierdo de la cara porque el día anterior ha sido operado sí, de una extracción mediante colgajo de un tercer molar. Entonces tiene la cara hinchada, pero no manifiesta una percepción intensa de dolor más allá de lo que ocurriría en una cirugía común y corriente, ¿no? Entonces, no digo que está feliz, ¿no? Pero tampoco eso, pero presenta pues un aumento de volumen sin enrojecimiento de la cara. En el lado en medio, ¿no? En la parte media vemos a una paciente con un tremendo aumento de volumen, hay un enrojecimiento de la cara, pero no existe un intenso dolor, es más espectacular que otra cosa. Se trata de un hematoma también es un aumento de volumen producido por un traumatismo, en este caso la paciente había sido operada el día anterior o 2 días antes por una bichectomía, ¿no? Entonces, lo que se ha producido en este caso es un hematoma, y el curso del hematoma es totalmente diferente. Voy a apagar el volumen. El celular. Ya está apagado el volumen. Entonces decía que en el caso del hematoma también se trata de un traumatismo, pero en lugar de producirse una extravasación de líquido tisular como ocurre en el edema, ¿no? Que desaparece después de 2 o 3 días, 4 como mucho, en el caso del hematoma se puede prolongar durante mucho tiempo mayor, ¿no? Durante unos 2, a veces hasta 3 semanas inclusive, ¿no? Por esa... Ya está. Por esa razón, el problema del hematoma es que en primer lugar va a demorar demasiados días en remitir, y en segundo lugar, como se trata de una acumulación de sangre en los tejidos blandos del paciente, este hematoma se puede contaminar con una bacteria y se va a producir una infección severa porque el mejor caldo de cultivo para una bacteria es la sangre del paciente. Entonces, aquí, en el caso del hematoma, ya hay otro elemento. Es decir, el hematoma no es una infección, el hematoma es una hinchazón producto de la extravasación sanguínea, un vaso que siguió sangrando después de la sutura y después de algunos minutos colapsó, pero ya la sangre ya se coleccionó en los tejidos blandos. Entonces, en este caso, en el caso del hematoma, el riesgo es muy alto de una sobreinfección. Tenemos que tratarlo como si fuese una infección activa, ¿no? Ya el paciente asumió que tiene una infección, a pesar que no es para nada una infección, ¿no? Y en el caso del paciente del lado derecho, se traduce una sensación de una fascia dolorosa, además presenta enrojecimiento y presenta también un malestar general, ¿no? Entonces se trata pues de una infección en este caso. Acá también vemos en el lado izquierdo un edema, un traumatismo, un hematoma, un traumatismo y una infección, en este caso, una infección producida también por una cirugía de bichectomía, ¿no? Es solamente una coincidencia, puede ser producido por una tercera molar extraída, o qué sé yo, ¿no? Es solamente una cuestión referencial lo de la bichectomía. Es una complicación como ocurre en muchas cirugías que nosotros practicamos, ¿no? Y acá voy a mostrar 3 casos, ¿no? Con 3 rostros diferentes, ¿no? En donde, ¿no? En donde vemos 3 rostros con actitudes diferentes de parte del paciente, ¿no? A veces nosotros no podemos confiar de lo que el paciente nos cuenta por teléfono, ¿no? O del mensajito que nos mandó el paciente por el Messenger, ¿no? O nos mandó un comentario por el WhatsApp, ¿no? O tampoco la llamada telefónica, porque el paciente, como paciente que es,
es muy buena persona, tiene la mejor intención, Después a veces puede, No sé si va a estar grabado, ese es el tema. Ah. a veces, decía, el paciente puede minimizar el problema o lo puede magnificar, lo puede exagerar. Tenemos pacientes de diferentes características, ¿no? Por ejemplo, un paciente que magnifica es la paciente de la izquierda, ¿no? Tiene una pequeña hinchazón y nos llama desesperada de la noche y dice, doctor, no puedo dormir, estoy desesperada, la hinchazón es terrible. A ver, mándame por favor una foto tuya en el WhatsApp. Las tres son fotos de WhatsApp, ¿no? Y en el lado izquierdo resulta que la hinchazón no es significativa, ¿no? Sin embargo, el paciente nos ha hecho parar las alarmas y nosotros, como repito, no podemos confiarnos solamente en la opinión del paciente, ¿no? No, no, entra por el teléfono. Hay prueba en todo caso, pero no creo, es una cuenta diferente. Ah, sí, no, me cierras eso y se cierra todo. Entra por el teléfono. No, pues, por el teléfono no va a ver nada. En la derecha tenemos un paciente complaciente, es decir, es un paciente que dice, doctor, no se preocupe, estoy contento, estoy feliz, estoy tranquilo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo un paciente complaciente, ¿no? Un paciente que nos dice, doctor, no tengo absolutamente nada, o me tengo una pequeña hinchazón, debe ser normal, sin embargo, no es tan normal, ¿no? Es porque es un paciente que es, de repente, es un paciente que es, ¿cómo se dice ahí? Muy complaciente. En cambio, el paciente del medio dice, es más objetivo, dice, sí, doctor, estoy un poco hinchado, el dolor no es exagerado, pero tampoco la hinchazón es exagerada. Sí, apagó el... No. Listo. ¿Qué más quieren que haga? Es un algoritmo de infección, ¿no? Es decir, el paciente puede presentar una infección como una hepatitis húmeda, por ejemplo, lo importante es que ya presenta otro tipo de signos y síntomas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ya presenta un coágulo putrefacto, ya presenta dolor, presenta inflamación, a veces puede presentar pus inclusive, ¿no? Estoy copiando un video para visualizar y compartir qué cosa es una infección, ¿no?
Vamos a ver, ahora sí, vamos a poner bajo control esto. Ya está, ahora sí. Vamos a ver un video. Entonces, en este caso hemos visto un gran drenaje de pus, una pus espesa, una pus con rastro de sangre, que es una infección producida por bacterias anaerobias, ¿no? Y después de producir el drenaje, lo que hacemos es colocarle un drain, ¿no? Entonces vamos a correr el video para continuar con la parte teórica que me parece importante. Es solamente para que pudiesen visualizar ustedes qué es, cómo se presenta una infección con estas características. Entonces, continuamos viendo las imágenes, ¿no?, sobre las hinchazones, y vamos a ver otro caso ahora, ¿no? Esta noche vamos a ver un sinnúmero de casos, ¿no? Yo le he puesto el nombre Camila, su nombre era otro, por supuesto, y ella venía por un antecedente de una extracción dental de la pieza número 4.8, ¿no? Esta pieza 4.8 había presentado una alveolitis húmeda que no fue tratada en su oportunidad. El asunto es que ya la paciente vino con una hinchazón, en este caso con dolor, con enrojecimiento de la cara, lo cual nos muestra que efectivamente se trata, por lo que hemos conversado hasta ahora, de una infección, ¿no? Y la infección felizmente no ha modificado la forma del alvéolo dentario post-extracción, porque eso hubiera significado que el paciente tuviera ya una osteomelitis, en este caso una infección solamente de los tejidos blandos. Todos estos temas los explicamos con mayor detalle en los cursos. Vamos a empezar un curso de complicaciones este próximo martes a las 9 de la noche, ¿no? Ya le vamos a pasar la información, que te había dicho, se pasó, está colgada también en el Face. Se hizo entonces un drenaje, se le colocó un dren y abajo vemos el producto de este drenaje, ¿no? Esto ha sido una hinchazón producida, ¿no?, en este caso, por una infección. Y siguen entrando los colegas, perfecto.
Perdón. Ahí está. Entonces, esto es una infección. Luego se hizo el manejo que corresponde, ya eso no es parte de la charla del día de hoy. Esta es otra paciente, voy a avanzar esto porque es una complicación tardía. Son problemas que ya producen, en este caso, infecciones que producen osteomielitis, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, volviendo al tema de la cara hinchada. La cara hinchada también decíamos se puede producir por una hemorragia cuyo contenido sanguíneo, ¿no?, se acumuló en el tejido blando que le llamamos nosotros hematoma, ¿no? Y el hematoma clínicamente se manifiesta porque el paciente le hemos hecho una cirugía, han pasado más de 3, 4 días y la hinchazón no baja, no disminuye. Tampoco hay signos de infección, ¿no? Pero es una hinchazón que nos preocupa porque a pesar de los antiinflamatorios que le damos, el aumento de volumen no cede, ¿no? Entonces nosotros interpretamos que el paciente tiene un hematoma porque clínicamente hay una hinchazón, ¿no?, que no disminuye después del segundo día de la cirugía y que además presenta signos de infección, no hay fiebre, no hay malestar general, tampoco hay dolor, el hematoma no presenta un dolor significativo y menos existe enrojecimiento de la piel, excepto si el hematoma fuera demasiado grande. Entonces, el hematoma, si bien es cierto, decía, no es una infección, la manejamos, lo tratamos como si fuese una infección, y porque es muy fácil que se vaya a sobreinfectar durante el curso de los días, ¿no? Entonces, esta lesión vascular que ocurrió ha podido ser, es un accidente, nadie lo hace a propósito, puede haber sido por una variación anatómica o por un accidente durante la cirugía. A veces nos falta un poco de experiencia para poder abordar algunas zonas anatómicas, ¿no?, en donde estamos haciendo la cirugía. En este caso, esta paciente había sido tratada ya previamente, vino con aumento de volumen, con un hematoma facial tremendo que se extendía al labio superior, la región geniana, el mentón, la región anterior del cuello, ¿no?, porque le habían retirado una hiperplasia fibrosa, muy sencilla, ¿no? Pero el colega que lo atendió lo hizo solo en su consultorio. Entonces, al atenderlo solo, no tenía visibilidad, metió el bisturí muy profundo, qué sé yo, donde no debía, lesionó un vaso sanguíneo y se produjo una tremenda hemorragia. De todas maneras, llegó a solucionar el problema del colapso, de la ruptura de la vena, pero ya la extravasación sanguínea se había producido. Entonces, la consecuencia de esto fue un hinchazón con un cambio de color, que nosotros le llamamos hematoma, y que en este caso se hacía visible o era visible porque habían pasado más de 4 días. Porque los primeros días esta señora posiblemente haya tenido un tremendo aumento de volumen, pero no haya tenido el moretón. El moretón aparece al cabo de 3 o 4 días. Entonces, los 3 o 4 primeros días son críticos para poder llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? Esta es otra paciente, esta ya es una paciente a quien yo atendí, hice una cirugía de unos caninos en el paladar, y no sé si casualidad, mala suerte, error, el asunto es que se produjo una hemorragia de una vena, ¿no?, en la zona palatina, porque el fresado lo hice muy cerca al piso de la nariz y lesioné un vaso, ¿no? Entonces, cohibí la hemorragia, la solucioné la hemorragia, incluso pasó por la filmación, un caso muy interesante, pero al día siguiente vino la paciente con un tremendo hematoma facial, ¿no? Esto es un hematoma, ¿por qué? Primero, porque hay un cambio de color, ¿no? Segundo, porque yo mismo sabía que había ocurrido un accidente vascular, ¿no?, un accidente vascular, y en ese caso, lo único que quedó en ese momento, ya después de la cirugía, fue darle sus antiinflamatorios, cubrirle de todas maneras con antibióticos y esperar que el proceso vaya remitiendo con los días, ¿no? En este caso fue un caso inusual, a los cabos de 4 o 5 días el problema remitió, ¿no? Este caballero vino ya también con el hematoma, en este caso ha sido producido también por un accidente al momento de aplicar anestesia, ¿no? Pusieron la aguja demasiado profunda y hay un vaso sanguíneo que está dentro del seno maxilar y que a veces cuando la tabla externa del seno maxilar es muy delgada, el vaso sanguíneo es arteria, pues es una arteria, pequeña pero es una arteria, se hace prominencia por vestibular y el colega, el dentista, está mal acostumbrado, me parece la palabra correcta, está mal acostumbrado a poner anestesia haciendo que la aguja choque al hueso, entonces en una vez choca al hueso y rompe la arteria que estaba superficial, ¿no? Que él no sabía porque nadie puede saber, pero debemos de quitarnos esa costumbre de aplicar anestesia sintiendo que la aguja choca al hueso, ¿no? Lo que ocurrió fue que se produjo un aumento de volumen espectacular de toda la hemicara en fracción de segundos, y cuando me llamó el colega dije, esto es un hematoma, ¿no?
Entonces calcula tú dónde es que accidentalmente puedes haber lesionado el vaso sanguíneo y comprímelo para que cese el sangrado interno, porque es una hemorragia interna, ¿no? Pero sí prepárate para la complicación, que es un hematoma que va a tomarle por lo menos 2 o 3 semanas en disminuir. Entonces el paciente ya vino a los pocos días, después de 3 o 4 días, es lo que vemos en la fotografía de la izquierda, así vino inicialmente, y no tiene infección, ¿no? Está enrojecido porque la hemorragia ocurrió hace pocos días, ¿no? Tanto por fuera de la boca como por dentro de la boca hay un enrojecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar como si fuese ya una infección. Este paciente en ningún momento durante el curso o el tiempo que estuvo a mi cargo, desarrolló una infección, no tuvo ninguna infección, pero yo lo traté como si fuera una infección hasta el último día en que se produjo el cese de todo el problema, ¿no? Después fueron pasando los días, ¿no? El señor Aurelio era una bellísima persona, y lo que ocurrió fue que simplemente el hematoma fue remitiendo poco a poco. Después de algunos días, 8 días, ¿no? Vemos que el hematoma va disminuyendo y todo el moretón, todo el hematoma, la sangre extravasada va cayendo al cuadrilátero corrector de Chompré, aquí en el surco nasolabial, la parte inferior del surco nasolabial, cercano, en este caso, al borde inferior de la mandíbula. En algún momento tuvo ¿cómo se llama? Una pérdida de sangre, a veces el organismo es sabio en ese sentido, y una parte del exceso de la sangre acumulada comenzó a drenar a través de la cavidad bucal, ¿no? Por eso que le tuve que lavar y colocar un dren. Yo no he provocado ningún drenaje, eso fue espontáneo. El señor vino preocupado un día porque dice, estoy botando sangre por la boca y son coágulos, me dicen. Entonces, inmediatamente le dije, véngase aun cuando no sea el día que está usted citado, y simplemente vamos a ver de qué se trata. Lavé la herida, la limpié, ¿no? No cureté, solamente lavé, y esperé simplemente que pasaran los días para que el cuadro fuera remitiendo poco a poco, teniendo siempre cuidado que no se produzca una infección. Entonces, creo me parece una de las últimas fotos que le tomé, porque ahí nos agarró la cuarentena, ¿no? ¿Sí? Esta es la última foto, ¿no? La última foto que le tomé. No, esta es la última foto, donde ya el cuadro estaba casi completamente remitido. Además, el paciente se ha cortado el cabello, ¿no? Sí, pues esto ocurrió 1 o 2 días, esta foto la tomé 1 o 2 días antes que empezara la cuarentena en el mes de marzo. Entonces, el procedimiento ha sido simplemente cubrirlo con antibióticos, ¿no? Y esperar que el tiempo haga su trabajo. Entonces decía hace unos momentos que todas estas complicaciones las vamos a comenzar a ver. Esta es una de las tantas complicaciones que podemos ver en la consulta, ¿no? Vamos a comentarlas durante 3 días completos en 3 clases de 2 horas en este curso de complicaciones que empezamos la próxima semana, el día martes a las 8 de la noche. Este es otro caso muy interesante. Rolando es una vecina persona, un paciente muy colaborador, sumamente complaciente, ¿no? Sumamente colaborador. Le hago la extracción del tercer molar inferior, en ese momento no ocurrió ningún problema, no percibí nada en particular, hice el suturado, estaba seco, estaba limpio, según mi punto de vista, todo estaba tranquilo. Y al día siguiente, en la mañana, el paciente me llama preocupado porque había tenido una hinchazón, ¿no? Pero que a él, según él, no le parecía que era espectacular. Dice, doctor, pienso que debe ser así, por si acaso le mando la foto que me he tomado con mi celular, ¿no? Entonces, el caso de Rolando, me mandó una foto que no la pude bajar, se borró, que es similar a la que debemos sacar el segundo día, en donde Rolando lo pongo siempre como un ejemplo de paciente complaciente, porque eso no es poquito, ¿no? Entonces, el aumento de volumen en este caso es inmenso y se ha extendido hacia la región del cuello. Cuando la cosa, vamos a ver más adelante, cuando el aumento de volumen se extiende hasta el cuello, hay que parar las alertas, parar las antenas, hay que tener mucho cuidado, porque una infección ahí podría extenderse hacia las regiones profundas del cuello e irse hasta el mediastino, ¿no? Y producir la muerte del paciente por una mediastinitis. Esto no es nada de exageración. Entonces, inmediatamente a Rolando se le trató
con antibióticos, leí, me acuerdo que lindamicina de 600 miligramos, de 300 miligramos primero para cubrirlo, ¿no? Y su diclofenaco en ese momento. Para mala suerte, a la segunda toma de la clindamicina, Rolando manifestó que entró en un cuadro diarreico terrible, ¿no? Entonces tuve que suspenderle el medicamento. Al principio le cambié la medicación, de acuerdo, de la clindamicina hasta cuando soportara por vía intramuscular. Sin embargo, ya el problema que se produjo en la flora bacteriana fue pues fatal, ¿no? Después continuamos, le agregué, me acuerdo, levofloxacina, y después ya le cambié la clindamicina por amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, Rolando fue cambiando, sin embargo, siempre me preocupó, mire, se adelgazó bastante, ¿no? Porque había perdido, había dejado de comer, ¿no? Y la diarrea, pues, que había sido intensa, no le permitía asimilar los alimentos de manera adecuada. Entonces, en este caso, ¿no? La medicación antibiótica, repito, porque ahí está la pregunta, hay una pregunta que dice, respecto a la medicación antibiótica, en este caso particular, se le aplicó primero clindamicina, no soportó la clindamicina, se le cambió a amoxicilina, con ácido clavulánico, y el ácido clavulánico es combinado también con una medicación de levofloxacina de 500 miligramos, eso sí por vía oral, ¿no? Y Rolando fue siguiendo sus visitas al consultorio al quinto día, ¿no? En algún momento pensé incluso hospitalizarlo, ¿no? Porque no vaya a ser que esté desarrollando un cuadro de angina de Ludwig, que felizmente nunca desarrolló. Y un día, el quinto día aproximadamente, sí, el quinto día, aparece una mancha de color rojo aquí con un halo amarillo, verdoso amarillento. Entonces, ahí ya yo me tranquilicé porque esa es la mejor evidencia de la existencia de un hematoma, ¿no? ¿Por qué? Porque el moretón que tiene Rolando en la parte del cuello, en la parte cervical, es la punta del iceberg de la cantidad de coágulo, ¿no? del hematoma que tiene en los tejidos profundos, en los tejidos blandos del cuello, ¿no? Entonces ya ahí continué con la medicación durante algunos días más, hasta que el hematoma fue cediendo, ¿no? Fíjense ustedes, ya al octavo día, Rolando estaba mucho mejor, ¿no? Había adelgazado, había sido mejor que en el gimnasio. Me trajo unos exámenes, unos análisis de laboratorio, porque yo quería ver de todas maneras cómo iba el tema de la hemoglobina, y las cosas estaban caminando bastante bien, y allá para el octavo día Rolando comenzó a tomar sus alimentos ya de manera normal, ¿no? Entonces, este caso ha sido un caso típico de una hinchazón producida, o producido en este caso por un hematoma. Después vamos a ver otras infecciones más severas, ¿no? Que son también producto de infecciones, ya en este caso, porque hemos visto, hemos hablado de reacción alérgica, un edema angioneurótico, hemos hablado de hematoma, hemos hablado también de un hematoma, ¿no? de un edema, de una reacción alérgica, y lo que nos falta, la cuarta causa por la cual el paciente puede venir con una hinchazón es debido a una infección. Existen dos causas más por las cuales un paciente puede venir con hinchazón, que nos va a ganar el tiempo para hacerlo en 2 horas, y que es la presencia de quistes y de tumores benignos, o la otra causa, la presencia de cáncer, es decir, de neoplasias malignas que también producen aumento de volumen, pero que no son producidas en este caso, por ninguno de los problemas que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, como la clase o la charla se refiere a que en qué casos la hinchazón puede ser tratada con antibióticos, estaríamos llegando hasta aquí, hasta este punto, en que las indicaciones para una medicación antibiótica frente a una hinchazón facial sería cuando obviamente presenta el paciente una infección, y número 2, cuando el paciente presenta un hematoma, ¿no? La infección porque es obvio, hay que darle antibióticos, y el hematoma porque es un caldo de cultivo latente para que se produzca una sobreinfección. En cambio, el edema no requiere de ningún antibiótico. En el caso de la reacción alérgica tampoco menos requiere de una reacción alérgica. Estamos hablando de diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, en el diagnóstico diferencial, una de las opciones es la infección facial, ¿no? Esta paciente vino a la consulta hace una semana aproximadamente. Es una señora que tiene 85, 86 años de edad aproximadamente, ¿no? Y presenta una infección evidente y drenaje de pus. Hace muchos meses que le drena la pus, ¿no? Eso sí es evidente.
Entonces, la señora viene, la viejita, ¿no? La señora viene muy amablemente y dice, doctor, sáqueme esos dientes porque seguramente son parte del problema, y el hijo me dice, sí, doctor, ¿por qué no le corta una vez y lo drena? Yo no puedo atender, no puedo meter la mano, no puedo hacer una cirugía, ¿no? Ni siquiera un drenaje, si no tengo una radiografía, ¿no? Y si en caso fuera necesaria una tomografía, es un error, porque vamos a ver ahora algunos casos en los cuales los colegas han hecho drenaje, entre comillas, y han vaciado un quiste, ¿no? Y el quiste después se ha sobreinfectado. Entonces, tenemos que ser claros en esto, ¿no? Tenemos que tener la evidencia radiográfica que es realmente una infección sola o es una infección asociada a otro problema. Entonces, a esta paciente se le pidió una panorámica primero, ¿no? Donde se ve, claro, los dientes, pero que hay una imagen radiolúcida difusa en esta zona que me haría sospechar, yo veo que la sombra se extiende hasta por acá, de repente, la panorámica no es clara, ¿no? Vemos aquí sí un aumento de volumen, ¿no? De los tejidos blandos que es de tal naturaleza que se evidencia inclusive en la radiografía, pero eso no es suficiente para hacer un drenaje. Yo necesito más información. ¿Y por qué necesito más información? Porque si voy a meter la mano, tengo que saber exactamente frente a qué problema tengo. Y si la señora me dice que tiene varios meses drenando, yo no sé, porque yo he visto innumerables casos de quistes y tumores que están infectados y que una vez solucionado el problema infeccioso, tengo que solucionar el problema de fondo, pero tengo que hacer un manejo integral del caso. Entonces le pedí una tomografía, ¿no? Entonces en la tomografía vemos otras cosas distintas, ¿no? Acá en la figura, en la imagen 3D, ¿no? Ya vemos que la lesión no es, se está extendiendo por aquí superficialmente y ha roto la tabla vestibular, y se ve que los dientes aparentemente están flotando con un bloque de hueso, ¿no? Que podría ser ya el inicio de un secuestro óseo, es decir, de una osteomielitis crónica. Vemos en otro corte tomográfico que así es más clara la imagen, hay una imagen no se dice radiolúcido ni mixto, se dice de baja densidad, ¿no? Que estamos hablando de tomografía, que es bastante irregular, bastante difuso, y que tiene efectos como especie de sacabocados, quiere decir que hay una infección de mucha data o una infección muy seria, ¿no? Que ha destruido el hueso medular y está destruyendo toda la cortical. Entonces, para mí, hasta aquí, esto se trata de una osteomielitis, ¿no? Y lo que tengo que hacer, y así le informé al paciente, es que primero hay que hacer un drenaje. En ese momento, durante el drenaje, tengo que tomar una muestra de patólogo para mandar la patología para que el patólogo, con esa información, me corrobore que efectivamente es o no es una osteomielitis, ¿no? O que de pronto hay algo más, un tumor de repente de fondo, no lo sé, y que me va a indicar que se ha infectado y que el patólogo me va a tener que indicar. Entonces, señora, lo que tengo, voy a apagar el micrófono, lo que tenemos que hacer aquí es primero una biopsia y un drenaje a la vez, y después, de acuerdo a ese resultado, ya tomaremos cartas en el asunto y tomaremos la decisión de curetear ampliamente si es una osteomielitis o de hacer otras cosas más si fuera un tumor, ¿no? Dependiendo si es tumor benigno o maligno. Entonces le planteé esa alternativa al familiar, no me aceptó, como que dudó, me insistió que le hiciera el drenaje así, porque yo le dije, no, la cosa no es así. Entonces yo le sugiero mejor que por la salud de su mamá, que tiene 80 y tantos años, que sería más prudente, es más prudente en este caso, que lo lleve a un hospital para que todo un sistema hospitalario se haga cargo de ella ante la eventualidad que ocurrieran otras cosas, ¿no? Porque una infección de este tipo no la puedo manejar de manera ambulatoria. Tengo que hacer un curetaje amplísimo y se puede producir tardíamente una fractura patológica de la mandíbula. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que visualizar en ese momento antes de meter la mano, ¿no? No se trata que ahora, como estamos viendo en la época post-cuarentena, estos pacientes que son generalmente hospitalarios, van al hospital y no los reciben, esa es una pena, esa es la realidad. Los consultorios odontológicos de los hospitales y los centros de salud no están realizando atención clínica de este tipo. Entonces yo no sé qué va a pasar con estos pobres pacientes que muchas veces no tienen ni dinero, no los aceptan, ¿no? Entonces, ya que es otro tema más allá de lo que estamos hablando. Pero lo importante aquí es que la hinchazón de esta paciente es consecuencia, aparentemente, de una osteomielitis hasta que se corrobore histológicamente, ¿no? Y otras causas más que también son muy graves, ¿no? Lo más serio que puede ocurrir en una infección de la maxila, por ejemplo, es una trombosis del seno cavernoso, cuando la infección se va hacia la región suborbitaria, la infección diseca el globo ocular, se va al piso, y a través de un espacio que se llama la hendidura esfenoidal, se comunica directamente con la base craneal media, y ahí nomás está el seno cavernoso, el cual, de producirse una trombosis, la trombosis es la obstrucción
de los vasos sanguíneos por trombos, ¿no? Es una trombosis, y la trombosis tarde o temprano va a producir una necrosis severa de la zona donde se ha producido la infección, ¿no? La trombosis, ¿no? Entonces la necrosis va a ser posterior a la trombosis, y eso puede llevar, en este caso, a la muerte del paciente. Entonces, hay cosas que no son juego, ¿no? Esta es la tomografía de un paciente de este reporte clínico, no es mi paciente, donde están marcando el seno cavernoso que presenta, pues, una infección en la base cráneo, ¿no? Y esto puede llevar a la muerte del paciente, salvo que sea el paciente referido a un medio hospitalario donde el neurocirujano ya entra a tallar y resuelve el problema, ¿no? Este sí es un caso mío, ¿no? Este es Jonathan, ¿no? Jonathan viene porque vamos a ver acá. Jonathan ha sufrido, perdón, la extracción de una pieza 1.8 y 4.8, ¿no? O sea, las terceras molares del lado derecho, las dos del lado derecho. Y esta es la radiografía previa en la que el doctor que había atendido al paciente me dijo, abajo tuvo unos restos dentarios, qué sé yo, algo que quedó después de la extracción dentaria, y porque el paciente sufrió un hinchazón, lo curé, doctor, pero me sorprende que hasta ahora sigue hinchado, ¿no? Entonces ya con esos antecedentes yo lo veo al paciente, efectivamente, Jonathan está hinchado, ¿no? Acá está. Y la infección ya se ha extendido a la región suborbital y está a punto de ingresar al piso de órbita, ¿no? Entonces se le dio urgente una medicación antibiótica, se le dio clindamicina de 600 miligramos, ¿no? Por vía intramuscular cada 6 horas, y luego fluoxacina en tabletas, una cada 12 horas, y le pedí que viniera al día siguiente, ¿no? Entonces al día siguiente ya comenzó a disminuir, comenzó a abrir el ojo porque comenzó a disminuir la hinchazón en la región suborbitaria, pero había falta, y al segundo día, ¿no? Y le pedí en ese momento una radiografía, ¿no? Le pedí, porque quería ver exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces ya aparece la parte inferior, ¿no? La parte inferior está limpia, efectivamente, el otro lo había limpiado bien, pero la hinchazón al tercer día, o al segundo día después que yo lo conocí, ya disminuyó de manera significativa, ¿no? El problema es que cuando yo iba a hacer ya un drenaje a Jonathan, observé en la boca que comenzó a producirse un drenaje de pus continuo, pero no de la parte inferior, sino de la zona de la tuberosidad. Es decir, era una infección producto de algo que había ocurrido en la pieza número 1.8 al momento de extraer. Entonces ya conversé seriamente con el otro, le digo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué es arriba, perdón, y no abajo la infección? Si tú me has dicho que solamente se trató de una extracción simple. Y ahí el doctor me comentó que había manipulado el tejido y la pieza dental estaba un poco difícil de extraer, y te tuvo que hacer un pequeño cortecito y por ahí metió la pieza de mano de alta velocidad y hizo una pequeña osteotomía y pudo extraer dientes sin mayor dificultad, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, según mi opinión, perdón, ya está, sin filtrar el sonido. Lo que ha ocurrido ahí es un enfisema, ¿no? Es decir, al momento de hacer la extracción de la pieza, del diente retenido superior, ha ocurrido que el aire de la pieza de mano de alta velocidad, de la turbina de alta velocidad, se ha insuflado en los tejidos blandos y ha arrastrado consigo bacterias, ¿no? Que vienen de la pieza de mano o de la unidad dental en general, ¿no? Por eso es que debemos de tratar de reducir al máximo el uso de las altas velocidades, o cuando hagan una cirugía con alta velocidad. Yo lo he hecho durante más de 20 años, 25 años, ahora yo uso el piso eléctrico, pero durante años he utilizado la alta velocidad, nunca he tenido un problema de este tipo, porque siempre he tenido la precaución de hacer un colgajo muy amplio para que el aire que viene de la turbina salga por otro lado y no insufle, ¿no?, los tejidos blandos, y evitar así el riesgo de enfisema. Entonces, aquí el problema es que el enfisema ya se ha ido a la fosa cigomática, y aunque parece una infección pequeña, no la voy a poder drenar o no la voy a poder manejar ambulatoriamente, porque hay que hacer un drenaje hasta la región cigomática. Y ahí va a tener muchos problemas de manipulación. Entonces, como también el paciente era un poco complicado, el familiar era muy complicado, yo lo derivé al hospital, le hice la conexión para que lo siguiera manejando ahí, ¿no? Por un tema más que todo de responsabilidad. Pero aquí el tema es que la hinchazón es producto de una infección, ¿no? Este es otro caso, es el de Cristian, ¿no? Ha venido recién hace 2 o 3 días. Cristian tenía un quiste, acá se ve el quiste bien delimitado. El seno maxilar está velado, seguramente debe haber tenido una sinusitis, pero ese es otro tema. Pero aquí el problema ha sido que a Cristian le han hecho una cirugía para extraerle el tercer molar,
en ese momento han encontrado el quiste, ¿no? No han encontrado la muela, ¿no? Y le han dicho, mira, hemos encontrado un quiste, ¿no? Pero no te preocupes, pues ya lo sacamos. El diente no lo hemos encontrado, pero ya lo sacaremos después. La cosa no es así. Entonces, cuando la paciente o el paciente viene con su familiar, yo lo primero que hago es pedirle, por favor, que si es que me puede dar el informe de patología, porque es un quiste, todo lo que sacamos hay que mandar al patólogo. Entonces me dice que no le han hecho un estudio de histopatología. Entonces, acá la cosa es seria, ¿no? Porque la cosa ya se complicó, porque Cristian viene, fíjense, viene en la foto clínica, Cristian viene con un aumento de volumen en la región vestibular y hay un aumento de volumen de color rojo, ¿no? Y ya conversando con la paciente, el familiar, con la mamá, me dice que el día de la cirugía estuvo con un tío y el tío le contó que vio por la ventanilla que cuando le hacían la cirugía, que dicho sea de paso duró casi 3 horas, Cristian había sangrado más de lo normal, ¿no? Entonces yo debo suponer que ha habido una lesión accidental de un vaso sanguíneo del plexo pterigoideo, o sea, de la parte posterior de la tuberosidad, y esa es la razón por la cual hay coágulos dentro de la cavidad, ¿no? Entonces no tengo ahorita la foto de la cirugía, porque lo que he hecho es primero hacerle una biopsia, he hecho un colgajo para explorar, ¿no? Tomar una muestra, y en ese momento salió pues una cantidad inmensa de coágulos, ¿no? Porque seguramente la sangre extravasada del producto de la hemorragia se coaguló después de que hicieron la sutura, ¿no? Entonces, el hecho es de que aquí se trata ya de un quiste infectado, ¿no? Entonces, esta hinchazón, bueno, el tema de hoy es las hinchazones. Esta hinchazón ya no es producto solamente de una infección, sino es una infección que no tenía el paciente, que ahora la tiene, y que ha sobreinfectado, se ha complicado o ha complicado un caso original de un quiste dentígeno, ¿no? Eso es por no hacer un buen diagnóstico. Entonces, esta es la tomografía que le he pedido a Cristian, ¿no? Donde acá está la lesión, donde estaba la lesión quística, el diente todavía está ahí, no lo han podido encontrar, está por ahí, ahí nomás está, ¿no? Hay que extraerle ahora la segunda molar, porque ya no tiene soporte óseo, pero lo más serio, y eso ya lo vi en la tomografía, acá vemos el diente, ¿no? Y acá está la cavidad, y lo que está acá adelante es el seno maxilar. Aparentemente aquí está separado todavía. Pero en este corte sagital, ¿no? Vemos acá, sagital quiere decir lateral, acá vemos la segunda molar, esta es la tercera molar que está retenida, esta es la segunda molar, y aquí vemos, en este caso, una sola cavidad, ¿no? Yo ya no veo cavidad quística, yo veo cavidad quística con un seno maxilar común. Entonces, aquí se ha producido una gran comunicación, ¿no? Y si yo no tengo cuidado, se va a complicar con una comunicación bucosinusal. Todo esto que les digo es consecuencia de un error en la planificación, un error en el diagnóstico, ¿no? Entonces, no podemos meter la mano en el paciente si no tenemos un diagnóstico previo. Si hay una lesión patológica, primero, número uno, la biopsia, ¿no? Y también vamos a ver algunos rápidamente, ¿no? Que las infecciones que se van al cuello, ¿no? En la región, en la parte profunda del cuello, pueden terminar en severas infecciones, en el mediastino, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de un paciente que me lo trajeron el día sábado anterior, ¿no? El paciente vino con esta tomografía que me la mandaron por teléfono porque era urgente, recién le habían tomado las imágenes, no había venido con la tomografía, con el CD, solamente me enviaron de urgencia estas fotografías donde se ve el implante, ¿no? Los implantes que le han colocado al paciente en el lado izquierdo y derecho, pero el problema es en el lado izquierdo, ¿no? Otra imagen nos muestra aquí que el implante está fuera de su sitio. El problema no es que esté en su sitio o que esté en su sitio o fuera de su sitio, ¿no? Aquí el problema es que se ha producido una infección severa y que ha sido motivo de la consulta, ¿no? Entonces, en este caso, la hinchazón también ha sido producto de una infección. Entonces, las infecciones de este tipo se pueden ir al cuello tanto en adultos como niños, pero este cuadro me parece interesante, eso quisiera que lo tengan presente, ¿no? Cuando un paciente tiene una infección que se extiende hasta el cuello, si el paciente tiene fiebre, tiene una masa sólida en el cuello, además de la hinchazón, si el paciente tiene disfagia, se tiene dificultad para pasar los alimentos, y peor aún si tiene disnea, quiere decir que tiene dificultad para respirar, es un paciente que tiene que ser llevado de urgencia a un centro de atención para que reciba, para que se le realicen el drenaje de manera inmediata porque su vida está en riesgo, ¿no?
Entonces, no es que la infección se me haya, doctor, un poquito hacia el cuello, a preguntar al paciente, ¿pasas bien los alimentos? ¿No? Una cosa es que le duela al pasar los alimentos, eso se llama odinofagia. Pero que tenga disfagia significa que ya los alimentos no los puede pasar con facilidad, incluso la saliva la pasa con dificultad. El cuello está rígido, ¿no? Está rígido el cuello, y además el paciente ya comienza a presentar dificultad para respirar urgente, no hay que tocar, no hay que hacerle nada, excepto enviarlo de urgencia a un centro hospitalario, porque hasta es posible que necesite de una intubación para salvarle la vida, ¿no? Entonces tenemos que saber qué cosa es lo que estamos haciendo. Este es el caso de una paciente que me la trajeron como caso clínico, porque ocurrió que el doctor le había hecho una extracción en la tercera molar, la pieza 3-8, en el lado izquierdo, y la paciente desarrolló una tremenda infección, desarrolló un enfisema y desarrolló también una mediastinitis, ¿no? Que la llevó a ser hospitalizada de urgencia a la paciente. Entonces al doctor le estaban echando la culpa, le decían, por culpa de la cirugía que usted le ha hecho, por sacarle la muela del juicio, ¿no? Es que mi familiar está con una tremenda infección. Entonces el doctor me dice, doctor, pero si yo he hecho la extracción en el lado izquierdo, ¿por qué se le hincha en el lado derecho? Bueno, vamos a averiguar para que te defiendas también, porque esto estaba a punto de llegar a un tema judicial, ¿no? Entonces, lo que vimos en los diferentes cortes tomográficos, vemos acá en la región del cuello, que está con un enfisema, hay acúmulo de gases o de secreciones, no sabemos, porque la tomografía no permite distinguir eso en este caso. Y además también esta infección, esta tomografía la fui visualizando por planos desde el cuello, desde abajo hacia arriba, ¿no? Hasta llegar al maxilar superior. Y en el maxilar superior, la imagen de abajo a la derecha, nos muestra que el seno maxilar del lado izquierdo tiene una infección seria, ¿no? Entonces, esta infección es la que en el lado izquierdo, en el mismo lado del enfisema. Entonces, de aquí podemos deducir que el doctor que le hizo la cirugía no tiene nada que ver con este problema, ¿no? Pero sí nos muestra que como una infección del seno maxilar, y por qué no, en algún momento una infección dentaria, puede extenderse a la región retrofaringea, o sea, por detrás de la faringe, y llegar al cuello, y llegar finalmente a producir, como en este caso, una mediastinitis, ¿no? Y que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, no estamos hablando de juegos, estamos hablando de cosas muy serias. El corte tomográfico donde se ve el seno maxilar derecho, que es el causante de todo este problema infeccioso en la región del cuello y en la región del mediastino. En ese mediastino me refiero a la cavidad torácica, en donde se encuentran los pulmones y el corazón, ¿no? Este es un reporte quirúrgico, un reporte, ¿no? De una revista de cirugía maxilofacial, donde habla del empima torácico y toda una literatura a partir, en este caso, de una infección dental del segundo y del tercer molar, ¿no? Y el título dice, un caso fatal, quiere decir que este paciente se murió, ¿no? Es decir, es posible que, y a este paciente no le hicieron cirugía, simplemente el agente causal fue una infección periapical de estas dos piezas dentarias, ¿no? Y aquí vemos en este reporte clínico este espacio paravertebral, es decir, que se encuentra por delante de la columna vertebral, que está aumentado de volumen, porque esto denota qué cosa, el acúmulo de pus, ¿no? Que viene desde la región submentoniana, y que se extiende al piso de la boca y de ahí a la región cervical, ¿no? Ese fue un caso fatal que causó la muerte del paciente en este reporte clínico. Ahora, lo importante de este reporte es lo siguiente, ¿no? Esta pequeña conclusión. El doctor Ester ha propuesto 3 criterios para el diagnóstico de infección mediastinal, ¿no? Primero, una evidencia clínica de una infección orofaringea severa. Es decir, es posible, ¿no?, que una infección orofaringea que viene de la boca o de la faringe pueda terminar en una infección del mediastino. Eso es posible. Número 2, esto ya no es campo del odontólogo, que existan características radiológicas de mediastinitis, ¿no? Y tercero, establecimiento de una relación entre las infecciones mediastínica o mediastinal y la infección orofaringea. Entonces, es importante que todos reconocen la posibilidad que esto se produzca cuando la infección bucal, en este caso, no es solucionada a tiempo, ¿no? Y hay una serie de características que nos dan, que no vamos a discutir ahora, ¿no? Y saliendo de ese tema, vamos a mostrar un caso clínico de una hinchazón. El tema es hinchazón, vamos a ver muchas hinchazones, ¿no? Aquí vemos una hinchazón en la región, que tenía el paciente en la región nasal, en el piso de la nariz, se extendía a la región vestibular y también se hacía visible en el paladar. Esto, desde el punto de vista radiográfico o radiológico, puede ser un quiste, es un quiste nasopalatino, ¿no? Un quiste del conducto nasopalatino.
Pero el problema no es ese. El problema es que a este paciente, en el lugar, en la ciudad donde lo han atendido, ha habido una manipulación, ¿no? Bajo el supuesto de que ha sido una infección, ¿no? Entonces ya la manipulación ha traído consigo de que esta lesión se infecte, ¿no? Y cuando ha venido a la consulta tiene evidencia de infección, ¿no? Entonces, pero una persona muy responsable de Chincha, una buena doctora, que la recibió después, me hizo la transferencia porque se dio cuenta de que esto no es una cosa simple, ¿no? Sino que amerita un tratamiento más complejo, ¿no? Y que incluso requiere de una tomografía, ¿no? Por eso que vino acá a Lima ya con la tomografía tomada. Acá se ve, en este caso, vemos aquí la lesión quística, ¿no? Y estas infecciones, en algunos casos, pueden ser producidas por bacterias anaerobias. Algunas bacterias anaerobias tienen características particulares. Este es un reporte, fotos de un journal, ¿no? En el cual están mostrando una infección llamada fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es producida por un grupo de bacterias anaerobias, que pueden ser prebotelas o bacteroides, ¿no? Aunque hay también alguna especie de clostridium, que también son anaerobias, que pueden producir infecciones de este tipo a nivel de la piel. Entonces sería muy malo de muy mala suerte que recibamos un paciente que se infecta y que se sobrecontamina además por un grupo de bacterias anaerobias de estas características que producen este tipo de necrosis en la piel, ¿no? Y que llega a producir realmente, si el paciente se salva, si el paciente vive, llega a tener secuelas faciales muy graves, ¿no? Entonces acá le voy a mostrar un paciente mío de hace algunos años, ¿no? Esta paciente tenía en el labio una trombosis, una lesión trombótica. Es el inicio de una fascitis necrotizante. Fue tratada con altas dosis de penicilina G sódica. En ese entonces le damos penicilina G sódica 1 millón dos millones de penicilina G cada 6 horas, y lo combinamos con gentamicina, ¿no? Porque la gentamicina es un medicamento para bacterias gram negativas, ¿no? Y se le sacó del cuadro. Pero cuando vino la paciente, vino con este inicio de trombosis, inicio de una fascitis necrotizante, y que además en la zona del mentón tenía una serie de fístulas, ¿no? Entonces, este es un paciente que lo tengo desde años, de cuando yo trabajaba en el hospital, porque se trata de una infección poco común, ¿no? Esta es otra paciente que vivía en el Cusco, ¿no? Y que que le hicieron las extracciones de los remanentes radiculares. Le sacaron la primera molar, después le sacaron la segunda molar, porque los dientes se movían. Y cuando los dientes se mueven, sin causa aparente, es indicio de que hay algo más grande abajo, ¿no? Entonces, una paciente que vivía en un distrito del Cusco y bajó al Cusco, como dicen ellos, bajó al Cusco. Es un paciente del año 1990, cuando yo trabajaba en el Cusco, y que ya en el hospital, cuando se le toma una radiografía lateral oblicua, se ve claramente que en este caso hay un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es un queratoquiste, ¿no? Es un tumor queratoquístico, como le llamamos actualmente, ¿no? Entonces, este queratoquiste se ha infectado. Entonces, puede darse el caso que la hinchazón clínicamente visible sea una infección, porque esta paciente tiene una angina de Ludwig, pero también puede haber una infección, una enfermedad de fondo, ¿no? Puede ser un quiste, puede ser un tumor. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que identificarlas, tenemos que hacer un estudio radiográfico, por lo menos, y ahora, en estos tiempos, tomográfico, para descartar otros problemas de fondo, ¿no? Entonces, ya esa es la panorámica que le tomamos en Lima. Ya me vine a Lima, después la paciente vino después, y le hicimos la cirugía en sala de operaciones. Pero sí, es otro tema. Entonces, en este caso sí, voy a llamar un poco la atención de los participantes, de prestemos atención, porque este es un paciente que acudió a un consultorio aquí en Lima y que tenía movilidad de los dientes inferiores, anteroinferiores. Como los dientes se movían, el dentista le puso anestesia y le sacó los dientes, ¿no? Qué fácil, ¿no? Ya solucionó su problema. No, acá empezó el problema. El paciente se hinchó de manera tremenda en el mentón, y el paciente cambió de dentista, se fue a un otro doctor. Este segundo doctor, como tenía antecedentes que los dientes se habían movido, dijo, acá hay abscesos, es blandito, hay fluctuación, hay que drenarlo. Le puso anestesia, le hizo una incisión y drenó supuestamente la pus, ¿no? Pero hasta ese momento no le había tomado ninguno de los dos le había tomado una radiografía. Y vamos a ver qué cosa es lo que este paciente tenía en realidad como problema de fondo, ¿no?
Entonces, después de hacerle el drenaje, entre comillas, la hinchazón continuaba. Entonces el doctor dijo, hay que tomarle una radiografía panorámica. Y le mandó, acá está la panorámica. La panorámica muestra una tremenda lesión quística, ¿no? Pero además el radiólogo, un buen radiólogo, en ese caso joven, ¿no? Pero un buen radiólogo, le puso con letras mayúsculas, doctor, tiene que descartar un quiste odontogénico, un queratoquiste, un tumor al maxilar, porque el primer doctor lo estaba manejando como si fuese una infección dentaria, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Es más, a sugerencia del radiólogo, ¿no? Fue que le tomaron una tomografía, ¿no? Entonces, fíjense, pasa por 2 manos, el primer doctor le hace la extracción de los dientes que se movían, causa aparente, no le tomó radiografía. El segundo doctor le hace un drenaje, ¿no? Le hace un drenaje y un curetaje. Y después de ahí, como no baja la hinchazón, recién le toman una radiografía. Entonces, ese es un craso error de diagnóstico y de manejo de este paciente. Entonces, ¿qué muestra la tomografía? Evidentemente muestra un quiste que ya está infectado, ¿no? Porque de pronto las piezas dentarias lo infectaron, de pronto después de la extracción se sobreinfectaron, se infectaron más, de repente después de la manipulación y el curetaje terminaron de contaminar. No, eso nunca nadie lo va a saber, ¿no? El hecho es que este paciente tiene que recibir otro tipo de tratamiento. Es decir, las hinchazones no necesariamente después tienen que ser tratadas con antibióticos, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos acá, ¿no? Este paciente tiene un aumento de volumen en la región del maxilar superior izquierdo, ¿no? Ha salido movida la placa porque es un paciente adulto, ¿no? Que tiene síndrome de Down, disculpe que se han movido ¿cómo se llama? Las sombras negras que le he puesto en el ojo, acá está, ahora sí está mejor. Y en la boca tiene una lesión hiperplástica con periepitelio, ¿no? El periepitelio es una ulceración. Esta lesión no le duele, a pesar que el paciente no es muy comunicador, que digamos, y además tiene zonas de leucoplasia y eritroplasia. Esto clínicamente es un cáncer, ¿no? Esto es un carcinoma de epidermoide. Entonces, el colega que lo vio con buen criterio me hizo la consulta, me dijo, ¿por qué puede ser? Sí, efectivamente coincidimos, y el paciente lo mandó a un hospital, a neoplásicas en ese caso, para que continuaran con el tratamiento, porque una masa, una hinchazón de este tipo, no puedo meter la mano, ¿no? Ni siquiera si yo veo que es un cáncer evidente, ¿para qué voy a meter la mano? No tiene ningún sentido. Entonces, cualquier hinchazón, ¿no? Un hinchazón no necesariamente se va a manejar con antibióticos, ¿no? Este paciente, aunque parezca mentira, yo pensé que este es un paciente hospitalario, ¿no? Pero como les decía hace unos minutos, ¿no? Como los hospitales y los centros de salud del Ministerio de Salud y de Salud a nivel odontológico no están realizando atención clínica, yo no digo que no están trabajando, no estoy hablando mal, están haciendo seguramente labor administrativa, están haciendo labor, ¿cómo le llaman esto? Telesalud, ¿no? Teleconsulta, pero el asunto es que los pacientes no están yendo, no están siendo atendidos en los hospitales, ¿no? Y además también los pacientes tienen mucho temor de ir a los hospitales porque tienen miedo de enfermarse, de contagiarse por COVID-19, ¿no? Entonces, este paciente viene de Huánuco, ¿no? Tiene como estas características. En 2 meses y medio, 3 meses ha desarrollado esta masa tremenda. Es una masa dura, una masa sólida. En algunas zonas tiene fluctuación que me darían ganas de repente de atreverme, digo, pienso mal, de hacerle un drenaje de repente, ¿no? Digo, pienso en voz alta porque no lo voy a hacer nunca, ¿no? Y clínicamente, ¿no? Clínicamente, en la boca, bueno, a mayor acercamiento se ve una lesión con cambio de color, pero la lesión no le duele, ¿no? Lo que no le duele es pésimo. Además, en la zona del mentón tenía una zona de necrosis. Y en la boca tiene pues una masa, un aumento de volumen de una masa dura, sólida, con zonas de leucoplasia, con zonas de eritroplasia, con zonas de una ulceración. Esto es un cáncer, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, ahí le decía, ¿no? Y en Huánuco, alguien le dio antibióticos y como no bajaba, le hizo un drenaje y no salió nada. No, le salió sangre, mejor dicho. El paciente dice, me salió sangre, pues un paciente que tiene un bajo nivel sociocultural, es mal informante. Entonces, pobrecito, dentro de su desconocimiento, dentro de su pobreza, su grado de desarrollo social, dice, lo único que sale, doctor, de mi boca es coágulo, sale sangre. Entonces, ¿por qué sale sangre? Porque es un tumor, ¿no? Entonces, no han debido hacer absolutamente nada en este caso. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la pregunta que nos hicimos al momento de iniciar esta conversación? ¿En qué casos la hinchazón puede ser manejada o tratada con un antibiótico? Este no es el caso, ¿no? Entonces, por eso yo me he atrevido a hacer esta presentación, esta clase, porque realmente yo me sentí indignado, es la palabra,
cuando he recibido estos pacientes en mi consultorio, ¿no? Estos pacientes, un quiste que ha sido drenado, el otro quiste que ha sido atendido con antibióticos, este paciente que fue drenado también. No podemos hacer estas cosas, colegas, ¿no? No podemos permitirnos hacer esto en perjuicio de los pacientes, y más aún nosotros defender la bandera de una odontología científica como estamos haciendo estas cosas. Si hay algo que no está en mis manos, yo tengo que referirlo a otro profesional, a otro lugar. Este no es mi paciente, ya. Este paciente ni siquiera lo he tocado. Inmediatamente, ni siquiera le he pedido la radiografía, porque yo he podido documentar el caso, pero no me siento tranquilo haciéndole perder tiempo al paciente tomándose una tomografía cuando yo sé que esto es mejor que de manera inmediata sea manejado, en este caso, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Entonces, este concepto lo tenemos que tener bien en claro. La necesidad de trabajo no nos da derecho a meter la mano en un paciente al cual nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado final y no tenemos ni siquiera una idea clara de lo que puede tener el paciente. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Esa ha sido la principal motivación por la cual he seleccionado, escogido este tema el día de hoy. No solamente para poder compartir ustedes esta experiencia, para difundir de que de pronto estamos dictando cursos de estas cosas, eso no es importante, ¿no? Lo importante es llamar la atención tanto a jóvenes como a los menos jóvenes, dentistas jóvenes, dentistas no jóvenes, que salimos a trabajar con la mejor intención, pero lo que no sabemos tenemos que consultarlo, ¿no? Yo recibo muchas teleconsultas a través del WhatsApp y con mucho cariño las contesto. Muchas de ellas tienen una sana intención de querer saber cómo orientar el tratamiento a su paciente o a quién derivarlo, eso es bueno, pero también recibo llamadas de colegas que me dicen, doctor, ¿y qué cosa es esto? Dígame qué es para yo hacerlo. Pero si tú no sabes diagnosticarme, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eso me parece una conducta inadecuada que se está generalizando en nuestra profesión, ¿no? Y otro tema que también es importante es que estamos perdiendo la clínica, estamos perdiendo la capacidad de utilizar nuestros sentidos para poder hacer un diagnóstico adecuado. Pensamos equivocadamente que una tomografía nos va a dar la solución, eso no es cierto. O pensamos que porque le hacemos una biopsia a alguien, el patólogo nos va a soplar, nos va a decir cuál es el diagnóstico, eso tampoco es cierto. Al patólogo le tenemos que mandar una muestra diciéndole tiene tal o cual características y me parece que tiene esto, por si acaso clínicamente tiene esto, radiográficamente tiene esto. Y de esta manera yo lo voy a ayudar al patólogo, le voy a dar la información necesaria para que él a su vez me ayude también a dar la respuesta correcta en el estudio histológico. Es un toma y daca, es un trabajo conjunto. El patólogo tampoco es adivino, el radiólogo también menos, el radiólogo no es ningún adivino para que le mandemos una tomografía y ni siquiera le decimos qué cosa es lo que clínicamente tiene el paciente. Entonces, esa comunicación clínica es, colegas, muy, pero muy importante en todo esto. Entonces, en conclusión, por sintetizar de alguna manera, tenemos que no todas las hinchazones de la cara son consecuencia de una infección, ¿no? Existe como causa el edema, que es un traumatismo, el hematoma, que es un traumatismo. Tenemos la infección, que sí es claro una infección, el hematoma si lo manejamos con antibióticos por el riesgo potencial que se infecte. La infección, por supuesto, tiene que llevar antibióticos o tiene que recibir antibióticos, pero los quistes y tumores hay que ponernos en nuestra cabeza siempre presentes como una posibilidad, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que pedirle al paciente de manera rutinaria una radiografía panorámica. Ya no nos podemos contentar con la radiografía periapical en lesiones o infecciones o sospechosas, lesiones sospechosas de ser infecciones que puedan abarcar zonas extensas de la cara, ¿no? Porque ya la periapical no da más, ¿no? No sé para qué le tomamos una periapical o uno de esos tumores, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ver que también algunas complicaciones tardías, ¿no? Graves, pueden llevar a la muerte del paciente, que ya como consecuencia de una infección. En el maxilar superior, lo más grave es una trombosis del seno cavernoso. En la parte inferior, la consecuencia más grave y la muerte del paciente puede ser por una mediastinitis, ¿no? Es decir, que tanto para arriba como para abajo, el riesgo de que una infección se disemine y produzca extensión a grandes zonas anatómicas puede llevar también en algún momento a la muerte del paciente. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Para no ver solamente temas, llamadas de atención, jalones de oreja, creo que es importante siempre estar al tanto de los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, algunas veces es para reconocer cosas, en otro caso es para refrescar aquello que lo aprendimos en algún momento
y que no recordamos, o de pronto herramientas conceptuales que nos puedan ayudar a facilitar esta comprensión clínica de la cual estamos hablando. Entonces, los invitamos a participar de nuestras actividades, ¿no? Estamos dictando algunos cursos libres, unas clases libres, como el día de hoy, por ejemplo, sobre estos temas que son importantes, pero hay otros temas que también nos pueden servir, el tema de complicaciones, como decía, el día martes empezamos un curso de complicaciones, ahí nomás empezamos un curso de manejo de infecciones agudas, vamos a empezar, también vamos a realizar cursos de diseño digital, pero para implantólogos no especialistas, para odontólogos no especialistas, porque ahora el tema de la implantología ya es un tema digital, ¿no? Y vamos a hacer otro tipo de actividades en farmacología, etcétera, para los cuales invitamos, y tenemos dos tipos de cursos, unos que son más conocidos, que son estos tipos Zoom, y hay otros que están colgados en la web sobre farmacoterapia, sobre el tercero molar, y un curso largo de cirugía bucal, un máster de cirugía bucal que también estamos poniendo a su disposición. Entonces, tenemos muchas oportunidades de podernos comunicar. Este es el curso del cual les hablaba. Empieza el día miércoles 3 de septiembre, son 3 clases de 2 horas, donde vamos a tocar todos los temas de complicaciones que nos podamos imaginar, y también urgencias, que son situaciones que pueden llevar a la muerte al paciente, pueden poner en riesgo la vida del paciente, y tenemos que actuar de manera inmediata. Todo eso vamos a hablar a partir del día martes, el miércoles, el viernes y el siguiente miércoles, ¿no? Entonces, en 3 jornadas, en una semana, terminamos de abordar todos estos temas que siempre son interesantes para poder conversar. Y si acaso, bueno, también hay oportunidad, podemos comunicarnos a través del Facebook, a través del YouTube, a través del correo electrónico, que ahora es menos utilizado. Tenemos el WhatsApp, que es en realidad mi celular personal, con el cual con mucho gusto los atenderé, conversaremos, compartiremos casos, impresiones, etcétera. O también a través de nuestra página web www.ons.pe, aunque ya no se está utilizando el www, de frente ons.pe, y el Google los va a llevar directamente a nuestra página web, donde tenemos información sobre casos clínicos, sobre videos, y una serie de informaciones que siempre ponemos a disposición de ustedes. También hay una selección de videos sobre marketing y odontología que estoy seguro que les va a ser muy, pero muy interesante. Entonces, eso ha sido el día de hoy. Vamos a abrir ahora el micrófono, vamos a ver el chat, porque somos muchos, en realidad me siento muy contento. No creo que podamos abrir el micrófono, o en todo caso que alguno de ustedes, el que va a hablar, abra su micrófono, si es que tiene alguna pregunta el día de hoy, ¿no? Voy a abrir el chat primero para ver ahí algunos comentarios. Bueno, son agradecimientos personales, muchas gracias a ustedes. Manejo, dice, drenaje intraestoral en el curso de infecciones. Sí, en el curso de infecciones vamos a manejar, manejo integral de infecciones, no es solamente manejo antibióticos, es manejo médico y manejo quirúrgico de infecciones, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta, un comentario, dice, el Clostridium difficile asociado a antibiótico como clindamicina. No, la pregunta debe ser si para el tratamiento del Clostridium difficile se utiliza qué antibiótico, y si puede ser clindamicina. Aunque lo he pasado un poco rápido, en algunos de los trabajos de investigación que estaba mostrando, señalan lo siguiente: los antibióticos de primera elección para las bacterias anaerobias, ¿no? Anaerobias, es la penicilina, ¿no? Es la primera opción, ¿no? Contrario a lo que muchos piensan, dicen la penicilina no es para bacterias anaeróbicas, ¿no? Sí, la clindamicina, la penicilina sí es efectiva contra anaerobios, pero muchas veces algunos de estos anaerobios no son, hablar de anaerobios es hablar de una gama muy amplia de anaerobios, ¿no? Los más frecuentes en la cavidad bucal son los peptoestreptococos, ¿no? Pero no son los únicos. No vayamos a tener la mala suerte que se nos cruza por el camino una prebotela, esa que produce fascitis necrotizante, que se nos cruce un clostridium, ¿no? Un clostridium difficile, aunque el clostridium difficile es más propio de la flora periodontal, ¿no? Pero de alguna otra manera se nos cruce algunos de esos anaerobios, y que sea un anaerobio gran negativo, peor aún, entonces la penicilina no le va a hacer efecto, no va a tener un buen efecto contra gran negativos. Por eso es la recomendación que podríamos utilizar la combinación de penicilina G-sódica, si es que quiere ponerse ampollas, o en todo caso una fenoximetilpenicilina, nombre comercial megacilina, ¿no? Además, ponerse de megacilina, clindamicina, y también una levofloxacina, esos 3 antibióticos que nos van a cubrir cuando las infecciones son grandes, severas, como las que hemos visto, ¿no? Pero en una infección promedio, generalmente con una
clindamicina y una levofloxacina. Esa combinación es fulminante para la mayoría de infecciones producidas por bacterias anaerobias, ¿no? Después, conocimientos, dice, ¿qué solución es la más indicada para lavar? No sé a qué se refiere la pregunta. Si se refiere para lavar la herida, no, para lavar la herida podemos utilizar clorexidina, ¿no? De preferencia la clorexidina al 2%, no al 1, no al 0.12, que es el colutorio, por el problema de la clindamicina al 0.12, que es colutorio, es que viene con azúcar, ¿no? Para darle sabor, ¿no? Tiene un edulcorante. Y este edulcorante más bien puede favorecer la proliferación de bacterias, ¿no? En cambio, ¿cómo se llama? La clorexidina al 2%, esa sí se puede utilizar como antiséptico para el lavado de las heridas, ¿no? Que no es muy común encontrarla en nuestro medio porque no es muy comercial. En cambio, la que es al 5%, esa sí no, esa es desinfectante para lavar los muebles, para limpiar los pisos, ¿no? Pero si queremos algo útil, práctico, y pensamos un poco que lo antiguo todavía es útil, pueden hacerle una receta para que el paciente vaya a la farmacia universal y le vendan 1 gramo de cristales de permanganato de potasio, ¿no? El permanganato de potasio es un colorante inorgánico que tiene pues, cerca de 80 años de uso, lo diluyen en agua destilada y luego hacen lavados de la herida. El permanganato de potasio es una sustancia oxidante, quiere decir que al contacto con los tejidos libera oxígeno. Y esa liberación de oxígeno cumple la misma función que el hipoclorito, que lo utilizamos en el lavado de los conductos radiculares, solo que el hipoclorito no se puede usar en los tejidos abiertos porque produce necrosis. El permanganato de potasio sí lo podemos utilizar, ¿no? Una pregunta de un doctor, dice, buenas noches, tuve un caso donde a pesar de haber dado antibiótico a 10 días previos a la cirugía, hizo extracción de tercera molar sin mayor complicación, sin osteotomía o ontosección, y la complicación fue de una hinchazón que se extendió hasta el cuello y tuvo que llevarlo de emergencia porque se pudo haber producido una complicación. Ahora dice, porque la pregunta es ¿por qué se produjo la complicación? Bueno, desde el momento en que tenemos una herida abierta, doctores, el riesgo de sobreinfección es posible, ¿no? Es decir, hacemos una cirugía y le damos antibióticos profilácticos y se produce una infección. O sea, el hecho de dar antibiótico profiláctico no garantiza que no hay infección. De pronto hemos hecho una cirugía con alta velocidad, se produce una trombosis, ¿no? Está comprobado que la alta velocidad produce trombosis, ¿no? Porque los vasos, las plaquetas son impulsadas a alta velocidad contra los vasos sanguíneos del hueso medular y produce trombosis, y después la trombosis se traduce en necrosis, consecuencia alveolitis húmeda, ¿no? Pero si en este caso no hubo osteotomía, también es posible, ¿no? Porque ha dejado una herida abierta. Eso se llama, en cirugía le llamamos infección a foco contiguo, ¿no? Es una expresión que alguien la creó, la mencionó, y se usa mucho en cirugía maxilofacial para aquellas infecciones que se producen en heridas expuestas, ¿no? Originalmente se utilizó en infecciones producidas en accidentes de tránsito, ¿no? Donde el paciente tenía heridas expuestas, heridas abiertas, y las bacterias se introducían directamente en el tejido. No había que hacer ninguna cirugía, todo estaba expuesto. Después el concepto se ha extendido a los tratamientos quirúrgicos que realizamos porque hacemos cirugías abiertas, así de pequeña, una extracción es una cirugía, y por ese espacio se puede producir una penetración o la penetración de una bacteria. Y por mala suerte, esa bacteria es muy virulenta no es agresiva, virulenta es que se multiplica rápidamente, o puede ser un anaerobio que de repente insospechadamente se introduce en el momento y nos malogró todo el trabajo. Entonces, el hecho de que haya cirugías con colgajo o sin colgajo no resta la posibilidad que se produzca una infección, número 1. Y número 2, si le damos antibiótico profiláctico, eso tampoco elimina el riesgo de infección, también se puede producir, ¿no? Dice, otra pregunta de doctor Harold, buenas noches, ¿cómo estás, Harold? Dice, ¿un flemón por infección periapical es tratado en forma eficaz con amoxicilina, masoiclavulánica o con fenoximetilpenicilina? Has dado en el clavo. La fenoximetilpenicilina y la amoxicilina más ácido clavulánico son los antibióticos de elección para una infección anaerobia. Si la infección anaerobia está en la piel, está en la zona del tercer molar o está en una lesión periapical, es lo mismo, la bacteria es la misma. Entonces, el efecto, el medicamento que has colocado, los medicamentos que has colocado ahí, Harold, sí, efectivamente, un flemón es una infección anaerobia, y en este caso también una infección periapical, puede ser tratado eficazmente con ácido clavulánico, amoxicilina o fenoximetilpenicilina, ¿no? Aunque siempre es preferible guardar la amoxicilina con ácido clavulánico para una infección resistente, ¿no? Pero no está malo, la literatura también lo describe. Y más bien, un antibiótico de segunda elección para anaerobios es la clindamicina, ¿no? La clindamicina no es un antibiótico de primera elección porque
la potencia que tiene una penicilina es superior a cualquier molécula de clindamicina, ¿no? Ese doctor Kevin, buenas noches, ¿cómo podríamos tratar una trombosis del seno cavernoso de origen infeccioso odontogénico? Ya la infección del seno cavernoso ya no está en nuestras manos, doctor, ¿no? Eso está en manos de un equipo, que en este caso debe estar encabezado por el neurocirujano y el cirujano general, ¿no? Porque el abordaje para una infección a ese nivel ya no es competencia de nosotros. Nosotros podemos colaborar en la etapa inicial y decir, bueno, hemos tenido una infección de este tipo, le hemos hecho un cultivo del absceso o de la pus que había en la boca, pero esa bacteria ya se fue de nuestras manos, ya no está en nuestra región anatómica. Cualquier infección que se va más allá de nuestra zona anatómica de competencia ya no está en nuestras manos. Un paciente con mediastinitis no está en manos del odontólogo, ¿no? Eso nunca está en manos, que el odontólogo sea parte del equipo porque la infección se ha producido ahí y en la boca, y se mantiene en la boca y es parte del equipo de médicos que va a atender a ese paciente, cierto, pero el odontólogo ya no maneja directamente, ya no dirige el equipo, mejor dicho, ¿no? El equipo para el manejo del seno, de la infección del seno cavernoso, la trombosis del seno cavernoso, es el cirujano general y o el neurocirujano, ¿no? Ya no es el odontólogo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, realmente me siento muy contento de las preguntas, ¿no? Siguen entrando todavía doctores. El tema es bastante amplio y los invitamos, reiteramos nuestra invitación para el tema que vamos a hacer tanto en los cursos de complicaciones. Este tema de infecciones lo vemos específicamente en el curso de infectología. Es el único curso de infectología que hay ahorita en nuestro medio, ¿no? Porque una cosa es que nos hablen de los antibióticos, que nos vendan las fórmulas, que se tiene tal molécula acá, que por allá, pero el tema clínico es otra cosa, ¿no? El tema quirúrgico es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Cómo vamos a resolver y manejar estas cosas es un tema muy distinto y vamos a tener pues el placer de tenerlos a todos ustedes, de ser posible, en estos cursos que vamos a empezar la próxima semana. Si no hay ninguna pregunta, le reitero mi aprecio personal, el cariño personal, que el fin de semana sea muy placentero y que en lo que queda de la semana, que estamos recién a mitad de semana, tengan pues muchísimos pacientes que va a ser alegría para todos ustedes, ¿no? Que tengan entonces muy buenas noches y nos estamos viendo en una... Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Chao. Doctor Botetano, muchas gracias. María Antonieta, ¿cómo estás? Desde la ¿Cómo Incondicionable. está, doctor? Qué gusto. Recibo un saludo de la región Junín, todos los colegas agradecidos. Y esperamos, doctor, que sigan estas capacitaciones continuas, siempre con el nivel académico y la sencillez que lo caracteriza a usted, doctor, como uno de los mejores profesionales. Muchas Gracias. bendiciones, doctor Botetano. Gracias, María Antonieta. Cariño también para todos los amigos y colegas de la región Junín, ¿no? De la región Huánuco, de todas las regiones en general, pero especialmente yo tengo mucho cariño por Junín, ¿no? Disculpen la preferencia. Entonces, muchos saludos para todos ustedes y que tengan un bonito fin de semana. Acá estoy con mi ayudante, acá con mi arma secreta. Que tengan muy buenas noches.